Bienvenidos, gracias por estar aquí hoy jueves 17 de febrero, aquí en Café Piar, edición Bolivia. Los saludamos desde la cálida ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Café Piar es un espacio para conversar sobre la gestión estratégica de las relaciones públicas, la comunicación corporativa, comentamos libros e investigaciones vinculadas a la profesión, y así también reflexionamos sobre los retos y las oportunidades que enfrentamos los relacionistas públicos, tanto desde el ámbito profesional como también en el ejercicio de la profesión. Como siempre, un agradecimiento especial a Cani Café, nuestro aliado estratégico aquí en Café Piar. Este mes de febrero, Café Piar inició un nuevo año de entrevistas y, como ya es costumbre, el tercer jueves de cada mes, la edición Bolivia se hace presente. Y de verdad que es un honor para mí poder iniciar este año con un invitado internacional, una carrera profesional tan impecable. Permítanme presentarles al doctor Alejandro Álvarez Nobel, y para ello voy a contarles un poco de su amplia trayectoria profesional. Alejandro Álvarez Nobel es profesor investigador en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Málaga, España. Es director del Latin American Communication Monitor. Es doctor en Dirección Estratégica de la Comunicación y máster en Gestión Estratégica e Innovación en Comunicación por la Universidad de Málaga, España. Licenciado en Comunicación Social y postdoctorado en Comunicación por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Licenciado en Periodismo por la Universidad de La Laguna, España. Profesor invitado en grado y posgrado y expositor y ponente en universidades de diferentes partes del mundo, tal como Argentina, España, Costa Rica, México, Brasil, Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico y Reino Unido. Editor Pangea, revista de la Red Académica Iberoamericana de Comunicación, RAIC. Cofundador y asesor de Cronopios, Comunicación con Propósito. Vicepresidente en la gestión 2019-2021 y actual integrante de la Comisión Directiva del Consejo Profesional de Relaciones Públicas en Argentina. Comisión Directiva en ALICE, Asociación Latinoamericana de Investigación en Campañas Electorales y Comunicación Política. Y revisor de cuentas en la gestión 2019 a la 2021 en EUPRERA. Revisor de pares, experto evaluador de la Comisión Nacional de Enseñanza y Acreditación Universitaria, CONEAU, Argentina. Autor de 9 libros y más de 90 capítulos, artículos científicos, ponencias y artículos de divulgación. ¡Wow! Realmente cuánto trabajo, cuánta producción intelectual. Me siento súper contenta y agradecida de tenerte en este espacio. Bienvenido, Alejandro. Gracias por estar aquí hoy. Muchísimas gracias. Bueno, creo que ya me puedo jubilar, ¿no? Yo creo que ya... Qué bueno. Bueno, no, y si no, tenemos que pensar en una versión más corta del currículum, pero sí, la verdad que han sido años intensos y sobre todo hay una cosa muy bonita que a mí siempre me gusta decir, que mi profesión es parte de mi vocación y es parte de mi vida, ¿no? Soy de esas personas que no espera las vacaciones para salir huyendo de su trabajo, de su rutina, sino que muy por el contrario me siento afortunado y disfruto mucho de lo que hago y de donde trabajo. Así que, y un placer estar con ustedes también, estar en Bolivia, de la mano de la tecnología y por supuesto un honor en estos cafés y en este lujo de tertulia. Muchas gracias. Sí, la verdad es que una de las cosas que tenemos que agradecer a este contexto que hemos vivido, estas situaciones que nos ha podido acercarnos a personas de las que siempre supimos algo, pero de manera lejana, y tenemos hoy la oportunidad de poder tenerlos cerca, ¿no? Nos hemos unido a través de la tecnología y eso es una gran cosa, ¿no? Hoy hemos definido el tema de esta entrevista como los aportes del Latin America Communication Monitor, o si lo voy a decir en español, los aportes del Monitor de Comunicación para Latinoamérica en las relaciones públicas y la comunicación estratégica. Y sin duda mucha gente ha escuchado ya de esto,
Otros han recibido a través de sus correos electrónicos el informe de esa interesante investigación que se realiza en diferentes partes del mundo, pero probablemente hay muchos que todavía no llegan a entender la profundidad, el alcance, el valor, la utilidad, no sé, muchas cosas de esta investigación. Entonces, a mí me gustaría que hoy podamos conversar sobre esto y partir la entrevista, digamos, la conversación, que nos puedas contar cuáles son los inicios del Latin Monitor Communication, cuál es el contexto de surgimiento de esto. Bueno, genial. Partimos sin duda de una oportunidad y también de una necesidad, ¿no? Que es que la Escuela Latinoamericana de Relaciones Públicas, de Comunicación, que tenía una historia muy, muy generosa, siguiese cobrando fuerza, recuperara quizás un estatus que en los últimos años había perdido y sobre todo legitimar la profesionalización de nuestro desempeño, tanto a nivel organizacional, en los diversos sectores, ¿no? Entonces, en el año 2013, 2013, perdón, Ángeles Moreno con Juan Carlos Molleda, que ya habían trabajado algunos antecedentes en una macroencuesta que hicieron sobre el estado de la profesión en América Latina, deciden abrir el capítulo latinoamericano de este estudio que estaba organizando EUPRERA, que organiza a esto en estos momentos actualmente también. EUPRERA es la principal asociación de educación e investigación en relaciones públicas que tenemos aquí en Europa, para replicar un estudio que ya se venía haciendo efectivamente en los países de Europa, ¿no? Que es el European Communication Monitor. Entonces conformamos un primer equipo de investigación conjuntamente con Andrea Ataide de Brasil, con Marco Herrera desde México, con Ana María Suárez desde Colombia y quien les habla, y empezamos a trabajar en el capítulo latinoamericano de esta macroencuesta sobre nuestra profesión, ¿no? A partir de ahí se ha constituido este estudio que tiene una edición bienal, que básicamente lo que busca es analizar el estado actual y la perspectiva que nuestro desempeño profesional tiene, pero con varios componentes. El primero es que la investigación como tal, o sea, el instrumento que nosotros utilizamos, se discute y se construye con un altísimo rigor científico y metodológico. Es un consorcio, es un equipo de investigación internacional que actualmente lo integramos los 4 capítulos que conforman los Global Communication Monitor, el capítulo europeo, el capítulo latinoamericano, el capítulo de Asia-Pacífico y el capítulo de Norteamérica, ¿no? Entonces, los equipos de investigación de estos 4 capítulos construyen este instrumento con las tendencias y los temas más relevantes de la profesión, con una discusión muy, muy densa, muy, muy interesante, muy desafiante respecto de cuáles son las publicaciones más importantes, de mayor impacto y cuál es el estatus, digamos, de cada uno de estos temas. A partir de ahí construimos un único instrumento para toda la profesión a nivel mundial y lo vamos aplicando territorialmente, ¿no? Y ahí conjuga otro elemento muy, muy importante, que es que el trabajo que le sumamos al equipo de investigación se conforma una gran red de asociaciones profesionales y de universidades o instituciones en los distintos países, que son los contactos nacionales, que son los que dinamizan la encuesta durante todo el trabajo de campo y luego nos ayudan a procesar la información y hacer las presentaciones y las divulgaciones, como en este caso estamos haciendo hoy en Café PR en Bolivia, ¿no? Es un trabajo que nos lleva 2 años en cada una de las ediciones. Participan únicamente profesionales en activo. La encuesta, el último de los estudios, que ha sido la edición 2021, ya estamos trabajando en la siguiente edición. Tuvo la participación de más de 1.800 profesionales en activo, pero la encuesta llegó a casi 20.000 profesionales, ¿sí? O sea, es un trabajo, digamos, de diseminación del estudio para que, bueno, completen un número representativo y permita comparar los distintos países, ¿no? También establecemos una comparativa de los principales mercados, o sea, aquellos países que llegan a un mínimo representativo estadísticamente y que permite hacer el cruce, ¿no?
La trascendencia que ha tenido durante estos casi 10 años que estamos por cumplir es sin duda volverse el estudio de referencia a nivel profesional y a nivel académico. Es uno de los estudios con mayor cantidad de citas académicas, digamos, tanto las publicaciones que vamos haciendo en revistas, en libros, en capítulos del propio estudio. Es un estudio de acceso totalmente gratuito, que por lo general se instrumenta en distintos capítulos que tienen una dinámica propia, ¿no? Algunos son temas estacionarios, como por ejemplo la ciberseguridad, que fue uno de los temas que trabajamos el año pasado, o el COVID, u otros temas que son recurrentes, como por ejemplo la evolución salarial de los profesionales a nivel mundial, los temas que son más relevantes, las principales estrategias y tácticas que vamos aplicando, ¿no? Y bueno, y sin duda nos permite enriquecer y potenciar la masa crítica y el desarrollo profesional, porque esta circulación que genera el estudio, tanto en su proceso de diseño como en el proceso de trabajo de campo, como en la divulgación. La edición anterior hemos realizado más de 15 eventos a lo largo y ancho de todo el continente, fundamentalmente vinculado a profesionales, a consultores, a graduados, por supuesto al ámbito académico, y eso hace que la discusión, las problemáticas, los puntos de vista, no solamente circulen hacia adentro, sino que también nos permita visibilizarlos a nivel mundial, ¿no? Porque el estudio, al ser transversal, luego permite comparativas en todo el mundo, entonces nos permite poner la realidad de América Latina, de los profesionales y las profesionales de relaciones públicas y comunicación estratégica de América Latina en la agenda global, ¿no? Correcto, sí, interesante, y esa es una generación también que al final reditúa en estatus y posición sobre las relaciones públicas, porque, bueno, por lo menos en Bolivia todavía hay una idea, un concepto errado de que el tema de las relaciones públicas se mueve más a un nivel superficial y el empresario muchas veces no ve que tiene una fuerza de investigación fundamental, necesaria para hacer una gestión efectiva, eficiente, que traiga un cambio, un antes y un después dentro de las organizaciones. Y cuando de alguna manera entra en contacto con este tipo de investigaciones, bueno, es como que asientan en que, wow, ¿no? Es un trabajo mucho más sostenido, es un trabajo científico, y no son simplemente buenas ideas comunicacionales, sino que están sostenidas con una base científica, ¿no? Sí, efectivamente, vivimos realmente un auge de la profesionalización, por supuesto con sus bemoles, digamos, en cada región o en cada país, o incluso dentro de los mismos países, a veces los contrastes son muy marcados, ¿no? Tenemos realidades como México, Brasil, por ejemplo, en el que hay aceleraciones o desaceleres a nivel profesional muy notables, ¿no? Pero también tenemos que decir que en la región tenemos una tradición muy importante, profesionales, tesis doctorales, facultades, como por ejemplo la Universidad de Sao Paulo, ¿no? Con carreras muy tradicionales en el ámbito de las relaciones públicas, y ni que hablar a nivel mundial, ¿no? Revistas indexadas, y por supuesto es una actividad económica que reditúa mucho, que potencia mucho a las organizaciones, a las empresas, que lo hemos visto en pandemia, lo necesario que ha sido. Hay sectores como el sector público, por ejemplo, que se está profesionalizando mucho, que hay una aceleración de profesionales, de la actividad de comunicación a nivel estratégico muy notable. Otros quizás más tímidos, como el tercer sector, comparativamente, por ejemplo, con lo que pasa en Europa. Pero bueno, este tipo de estudios significa eso, ¿no? La posibilidad de discutir, la posibilidad de analizarnos, pero a su vez analizarnos comparativamente con la región y con el mundo, y con el único objetivo de que se pueda desarrollar esta maravillosa profesión que abrazamos y que tanto nos motiva, ¿no? Así es, una pasión, ¿no? Definitivamente. Siempre hablamos de la pasión en Café PR, y esa pasión nos mueve, ¿no? Por eso es interesante, cada vez que conversamos con alguien vemos que, como tú decías, la realidad es distinta en cada lugar, ¿no? Inclusive vemos el Café PR de Perú, tiene invitados que son relacionistas públicos que a nivel doctorado han optado por esa área,
En Bolivia la realidad es que estamos a nivel pregrado como carrera, digamos, y el posgrado a veces empiezan a hacer, profundizar algo más en comunicación estratégica, tal vez ya especializarse un poco en eso, o también se van por el lado del marketing, que también entendemos es parte del sistema integrador multidisciplinario, ¿no? El hecho es que necesitamos también ver cuál es la tendencia mundial, qué temas son los que se están tocando, cómo se están abordando los temas que además tienen que aterrizar en el campo organizacional, ¿no? Y de esa manera creo que podemos hacer un trabajo más acertado, más encaminado a la necesidad real de cada lugar y de cada organización. Ahora, si hacemos una línea de tiempo, ¿qué hitos han marcado? ¿Cuáles son los hitos más importantes que han marcado el crecimiento y después de tantos años, desde el 2013 que me indicas hasta ahora, ya un proceso de maduración en el SM? A ver, es interesante que en cada una de las 4 ediciones que hemos tenido, que además decir que el formulario se hace, que la investigación se hace tanto en español como en portugués. El primer hito ha sido que se ha ido, bueno, primero la consolidación del equipo, el crecimiento de la red. En la última edición participó un consorcio de 26 universidades en toda Latinoamérica. La sostenibilidad del propio proyecto a nivel de estructura, de equipo técnico, de financiamiento. Y también, bueno, por supuesto, el crecimiento en la muestra, ¿sí? Pasamos en las primeras ediciones entre unos 700, 800 a casi duplicarlo en la última edición. También la representatividad de los países, ¿sí? En la última edición incorporamos a Paraguay, hemos incorporado a Cuba, hemos tenido una alta participación de países de Centroamérica que venían un poco más relegados. Otro hito fundamental en la historia fue en la edición anterior, la edición 18-19, en el caso de Brasil, generamos un capítulo nacional conjuntamente con la Asociación de Profesionales de Brasil, en el que se analizaron en particular los datos que habíamos tenido en ese país y que sirvió para hacer también una reflexión ya más específica, más situada, más contextualizada, ¿no? El año pasado también para nosotros fue muy importante porque el Instituto de Relaciones Públicas de Estados Unidos, esta institución tradicional en el desarrollo de nuestra profesión, accedió a compartir con nosotros un estudio que habían hecho sobre la crisis del COVID y el impacto en las relaciones públicas. Replicamos ese mismo estudio y forma parte del informe bienal 2021. También en la edición pasada, bueno, crecimos mucho a nivel de divulgación, pudiendo traducir al inglés todo el informe, llevando también la perspectiva y la idiosincrasia, la manera en la que entendemos y gestionamos la comunicación en América Latina a otras latitudes, ¿no? Entonces tuvimos la posibilidad de participar en el Congreso de ICA, en congresos en Europa, mostrando los resultados del estudio a nivel latinoamericano, que en definitiva es la realidad profesional que tenemos en América Latina, en los distintos sectores. Es muy interesante porque el estudio, la muestra es muy, muy rica, entonces tenemos opiniones de personas o profesionales que recién se integran a la actividad y profesionales con más de 10 años de experiencia, ¿no? También tenemos un equilibrio muy, muy importante, y en esto somos muy celosos en cuanto a la cuestión de género, ¿no? Que es una representación de la realidad de las mujeres profesionales y también de distintos tipos de organizaciones, ¿no? Empresas que cotizan en bolsa, empresas privadas de tamaño medio, consultores independientes, porque sabemos que es una realidad en la región muy, muy importante, por supuesto el sector público, el sector privado. En definitiva, bueno, también en la edición pasada, que sin duda ha sido la que nos ha permitido, bueno, un salto cualitativo, incorporamos al Banco Centroamericano de Integración Económica como patrocinio del estudio, conjuntamente con la Universidad de Oregon, que ya venía trabajando con nosotros, de la cual Juan Carlos Molleda, que es director conjuntamente conmigo del estudio, su decano. Hablamos de una de las universidades y la Facultad de Comunicación
dentro de de las primeras 50 a nivel mundial en calidad, ¿no? Con lo cual, toda la trayectoria y experiencia del profesor Molina, que es venezolano, se imprime también en el estudio, ¿no? Ángeles Moreno, que es parte del equipo y que ha presidido el capítulo, acaba de dejar de ser la presidenta, la primera vez que una mujer latina era presidenta de Euprera, ella es española, y bueno, para nosotros también es sin duda un hito porque es parte de nuestro equipo y del trabajo que venimos haciendo en la región y bueno, y todo esto de alguna manera lo va posibilitando, ¿no? Interesante, ¿no? En Bolivia sucede algo particular que yo ahora veo en Europa, en otras latitudes. Hay un equilibrio entre hombres y mujeres que optan por esta profesión. En Bolivia es un 80-20, 80% mujeres, 20% varones, ¿no? Y tal vez 20 sigue siendo un porcentaje generoso, ¿no? La mayoría somos mujeres. Ahora, lo interesante sería analizar cuántas de ellas han logrado sitiarse en la posición soñada, que es la idea con la que ingresaron a la universidad y al final esperaban poder dirigir, conducir un departamento de relaciones públicas o una unidad de comunicación. Eso no lo sé con certeza. Hay muchas que han optado por otro tipo de actividad en la que sin duda también deben aplicar sus conocimientos, pero no es que están a la cabeza de la dirección de comunicación de esas organizaciones o de esos emprendimientos que tengan, ¿no? Interesante. Ahora, ¿cómo el avance tecnológico ha impactado en la actividad de investigación? O sea, sabemos que ha habido un aceleramiento a partir de... ha habido una evolución tecnológica interesante, que tal vez en el 2013 no estaba, no sé, ahí tal vez eran los inicios de esto de las redes sociales, ¿no? Sin embargo, ha habido un proceso de aceleración mayor a partir de la pandemia, ¿no? Sin duda. ¿Cómo este avance tecnológico ha impactado en la actividad de investigación? Bueno, en la actividad de investigación, o sea, en el desarrollo del estudio en sí mismo, para nosotros ha sido, además de un desafío, por supuesto, un aliado estratégico, ¿no? Porque nos ha permitido que la encuesta llegue a la mayor cantidad posible de profesionales y que puedan acceder, ¿no? Ahora, es muy interesante cuando analizamos las distintas ediciones, ¿sí? Nosotros hay uno de los capítulos que es muy importante, que son los temas estratégicos, ¿no? Que importan a los profesionales y a las profesionales en el campo de la comunicación estratégica y las relaciones públicas. Y aquí sí que hemos visto cómo la tecnología pasó a ser un medio o un canal, ¿sí? Como luego se ha vuelto una gran preocupación, y hoy son casi que ha copado la profesión como tal, ¿no? La actividad profesional como tal. Entonces yo recuerdo que en los primeros estudios empezaba a aparecer las páginas web, los blogs, las redes sociales como medio, ¿sí? Empezaba a competirle a los medios tradicionales, a otro tipo de tácticas y estrategias a nivel de comunicación, por ejemplo, la organización de eventos, etcétera, etcétera. Luego pasó a ser una preocupación, sobre todo vinculado. Nosotros hicimos un capítulo, el 18-19, en el que trabajamos todo lo que fue automatizaciones, social media influencer, trabajamos el concepto de Big Data, que recién empezaba a aparecer en ese momento, trabajamos fake news, que ahora parece casi como una obviedad, ¿no? Que en cualquier mesa familiar se habla de noticias falsas o fake news, pero en ese momento apenas aparecía, ¿no? Y eso es parte de la tendencia. De hecho, los principales temas en la última edición tienen que ver con eso, ¿no? Las preocupaciones de los profesionales y las profesionales en América Latina tienen que ver con la aceleración de la información, con los procesos de automatización, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo que cuando estábamos diseñando, es muy interesante cuando se arman esas mesas de equipos internacionales discutiendo cuáles van a ser los temas que van a estar en la encuesta, ¿no? Es casi una puja ideológica científica muy interesante, porque a nosotros siempre nos gusta desde Latinoamérica incorporar cuestiones más sociales, más que tienen que ver con cuestión de diversidad, de género, y a lo mejor a nivel norteamericano la cuestión tecnológica prima más, o una visión más funcionalista de la comunicación, más exitista, ¿no?
y a nivel europeo el estado de bienestar o determinadas circunstancias hace que las agendas sean otras, ¿no? Entonces eso hay que irlo discutiendo y poniéndolo en común. Y me acuerdo que Angar Serfas, que es de la universidad en Alemania, que dirige el Global, sugería fuertemente el tema de ciberseguridad, ¿no? Esto era antes de la pandemia, y para nosotros decíamos, pero si esto ni siquiera se está hablando, o sea, cuando lo preguntemos, la gente ni siquiera va a saber de qué se trata, ¿no? Y resulta que luego, al final, el trabajo de campo lo hicimos durante la pandemia, porque nos tocó todo el año 2019 procesar, elaborar los instrumentos, discutir los marcos teóricos, construir la encuesta como tal, y en el año 2020 echamos a rodar, digamos, la encuesta como tal, y luego en el 21 presentamos los resultados. Y claro, resultó ser que el tema de la ciberseguridad asociado a la pandemia y a los procesos de digitalización fue vital, fue clave, ¿no? Entonces, ahí nos hemos dado cuenta como de alguna manera el olfato, por así decirlo, la perspectiva, para ser más preciso, que íbamos teniendo de determinadas tendencias, determinados temas, luego la realidad nos los ha ido señalando, ¿no? Para la próxima edición, sin duda, estamos trabajando ya con un capítulo muy fuerte de Comtech, que ya es todo un campo profesional que tiene que ver con por supuesto, procesos de transformación organizacional vinculado a lo digital, ¿no? Y a esta revolución que ha implicado, o esta aceleración que ha implicado la pandemia como tal, ¿no? Y una postilla de lo que comentabas recién, María, que me parece interesante, la cuestión de género, ¿no? Estos datos que das de Bolivia, lamentablemente, son también una realidad en muchos de nuestros países de la región. En la edición 2021 nosotros trabajamos el tema del techo de cristal y la cuestión de género, respecto a que es el concepto que de alguna manera define esta imposibilidad que encuentran las mujeres para ascender a cargos de toma de decisión, ¿no? Y es curioso porque cuando hacíamos una trazabilidad de los distintos capítulos, podíamos ver que esta cuestión del techo de cristal, la dispersión de género, digamos, en las posibilidades de acceso, estaban absolutamente vinculadas al desarrollo de competencias profesionales, ¿sí? De las competencias más demandadas, evidentemente, hoy están las competencias tecnológicas y las competencias de gestión de datos, de sistemas de información para la toma de decisión, y era un campo en el que las mujeres profesionales se sentían en déficit, ¿no? Se marcaban, digamos, esa debilidad. Y a su vez eran los temas más importantes para la profesión. Entonces, los temas más importantes son a los que muchas veces las mujeres no están pudiendo acceder en términos de capacitación, y eso inevitablemente impacta en este techo de cristal que por múltiples razones termina apareciendo, ¿no? Entonces, conocer toda la radiografía, conocer todo el estado de la cuestión, permite ajustar planes de estudio, pensar en la reformulación de equipos de trabajo, ¿no? Y en cuáles son las competencias que los perfiles tienen que tener, e incluso también hacer su propia carrera, ¿no? Cuando uno empieza a pensar qué va a estudiar, termina una carrera de grado, qué va a estudiar en el posgrado, en qué se va a especializar, este tipo de monitores, este tipo de mapas, digamos, de la radiografía de la profesión, y sobre todo comparativamente, nos permite trazar hojas de ruta a nivel profesional, a nivel institucional, y también como región, evidentemente, ¿no? Sí, justo, exactamente, ¿no? Esa es la idea, que podamos hacer los ajustes en el ámbito académico, en el ámbito profesional, y a veces no es, este techo de cristal es tan real que a veces no es que la organización, por ejemplo, no vea tus capacidades, tu potencialidad, sino que el mismo piso pegajoso que habla la investigación, ¿no? Y como madre lo he vivido yo misma, o sea, muchos proyectos, esa energía que tuve cuando era soltera y no tenía hijos, al volverme madre, el piso pegajoso en el sentido de que mi prioridad cambió en determinado momento, y sí, con el paso del tiempo uno llega a tener una especie de frustración de no haber podido hacer todo lo que pensó, o tal vez no con el impulso que tenía en un principio, que tenía una dedicación mayor a esto, y va sumándose todo eso, ¿no? Es real, ¿no? Es real.
todos esos temas son reales y es la mayoría, la vivencia de muchas mujeres, me imagino en todas partes del mundo. De hecho, a mí me interesaría que podamos hacer el capítulo Bolivia de la investigación Techo de Cristal y estoy segura que va a arrojar datos interesantísimos, ¿no? Que nos podrían ayudar incluso a reconducir las acciones de la misma asociación profesional, los colegios profesionales que pudiesen aportar también para esto, ¿no? Yo estoy perdón, muy agradecido porque sé que vas a liderar el capítulo de Bolivia, ya te estoy comprometiendo al aire prácticamente y vamos a lograr que en las próximas ediciones Bolivia no solamente participe, porque hemos tenido algunas participaciones, porque seguramente nos escuchan profesionales que han recibido la encuesta y han participado, pero lo importante es lograr un número mínimo que estadísticamente sea representativo y poder compararse la realidad con otros países, ¿no? Que son muy interesantes. Bueno, hay en el sur, evidentemente Brasil, Perú, Chile, Argentina, siempre han estado representados. Uruguay ha hecho un trabajo fenomenal en las últimas ediciones y no tengo duda que Bolivia así lo hará, ¿no? Porque tiene también mucho para compartir sobre la realidad profesional y del cual tenemos mucho para aprender, ¿no? Y te anticipo, así te doy una perlita casi en exclusiva, uno de los temas que vamos a trabajar en la próxima edición tiene que ver precisamente con la empatía, ¿no? Con la empatía que están teniendo las organizaciones, que están teniendo los equipos, que están teniendo los profesionales para sobrellevar cuestiones como estas, ¿no? Como el techo pegajoso o como esta realidad de género o como tantas otras que la pandemia lamentablemente ha sacado a la luz, que tiene que ver con la conciliación laboral, incluso con los problemas a nivel económico, sociales y políticos que vivimos en la región o que vamos viviendo y que van fluctuando, ¿no? Y van cambiando de manera permanente. Sí, exacto. Y es ese tema tan importante que con esto de la pandemia se ha expuesto, ¿no? Cómo la transición, ese nuevo entendimiento de la realidad no ha sido tan fácil, ¿no? En el sentido de que esto ha sido a largo plazo y de hecho, aunque hayan vacunas y todo, no sabemos cuándo exactamente va a terminar, cómo va a terminar, si va a terminar realmente. Y eso ha generado todo una crisis dentro de las organizaciones que todavía se están replanteando. A 2 años de pandemia, decimos, todavía hay líderes que no terminan de entender, ¿no? Que ha habido un cambio, que los trabajadores no son los mismos y que hay que hacer un nuevo entendimiento. Y esto de la investigación nos sirve justamente para eso, ¿no? Son aterrizando en cuál es la realidad actual. ¿Qué hacemos al respecto para que cambien esas situaciones o cómo desde el ámbito de las relaciones públicas podemos abordar programas distintos que coadyuven a recursos humanos, a las áreas que sean pertinentes y que produzcan ese cambio, ¿no? Podemos utilizar todo esto en pro de la mejora de la organización, del público interno, que al final repercutirá también en su bien común, en el bien común, el bienestar, la imagen, finalmente la reputación, con la idea de que este proceso de prueba tan duro que nos ha tocado vivir a nivel mundial, al final saque lo mejor de nosotros como organizaciones y se convierta en una oportunidad de crecimiento, ¿no? Pienso que es la meta, el sueño de todos los que trabajamos desde el ámbito de la comunicación. Y es que definitivamente la pandemia ha traído un cambio cultural y tecnológico importante. Decíamos de que sí había ya una evolución tecnológica interesante, pero la pandemia aceleró este proceso de aprendizaje sobre la marcha. O sea, no hemos tenido tiempo de leer, prepararnos para recién tratar de utilizar, sino que sobre la marcha hemos tenido que incorporar a nuestra vida un montón de herramientas tecnológicas y aprender a vivir con ello y empezar a hacer todo desde la virtualidad, ¿no? De hecho, el Café PR, por ejemplo, es uno de los regalos que nos da este proceso, digamos. Ahora, me imagino también que en los resultados últimos han salido nuevos temas a la palestra. Un poquito hablabas de la ciberseguridad hace un momento. ¿Qué otros temas son los que salen ya en medio de este proceso de pandemia? ¿Y cómo los relacionistas públicos deberíamos abordarlos en nuestra gestión? Pues sí, la verdad que es una usina de temáticas y de cuestiones a analizar, ¿no? Desde el propio perfil de la comunicación, por ejemplo, el último monitor nos dio que casi el 95% de los profesionales
que estaban ejerciendo en la comunicación ya tenían un grado académico, incluso más del 50% ya tenía un posgrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese aspecto mostramos un grado de madurez y de crecimiento muy interesante, ¿no? La formación pasa a ser un vector de competitividad profesional muy, muy importante, ¿no? Otro dato también a nivel institucional, más de la infraestructura de la profesión, tiene que ver, por ejemplo, con el grado de asociativismo que mostramos, ¿no? Que también es una tendencia que viene avanzando en América Latina, en el que vemos con mucho valor formar parte de colectivos profesionales que nos permiten hacer esto, ¿no? El intercambio, enriquecernos, actualizarnos de manera permanente. Ya más a nivel profesional, la pandemia ha confirmado temas que ya veníamos trabajando anteriormente, por ejemplo, que comentábamos recién, el tema de la fake news y las dietas informativas, los sistemas de información para la toma de decisión, los procesos de automatización y los riesgos que ello implican, por ejemplo, en términos de ciberseguridad, la cuestión de género, ¿no? y de diversidad, que también son muy importantes. Trabajamos nosotros en ediciones anteriores temas como, por ejemplo, la confianza y el estrés a nivel profesional, a nivel de equipo, y es un tema que vuelve a emerger y que ahora, como les comentaba recién, lo vamos a trabajar desde el punto de vista de la empatía. También hemos estado analizando nosotros, en realidad lo hizo el equipo europeo de Global Communication, que fue elaborar un modelo de excelencia de comunicación. Sí, esto fue un entrecruzamiento de variables y una reflexión teórica que nos permite definir que la comunicación adquiere un grado de excelencia cuando los niveles de desempeño son de cierta competitividad y la capacidad de influencia en términos asesora, en términos de la comunicación, ejerciendo esa función directiva y política de la que hemos hablado muchas veces a nivel teórico, se da en niveles óptimos, ¿no? Entonces, también hemos visto cómo en determinados ámbitos la excelencia empieza a ingresar, por ejemplo, en el sector público, que era un sector muy, muy rezagado a nivel profesional, ¿no? Otro aspecto muy interesante, analizamos todo lo que fue el desempeño de la gestión durante la crisis del COVID. Nos llamó muchísimo la atención porque también en el sector público, por ejemplo, muchos profesionales no participaban de los comités de crisis o lo hacían muy ad hoc frente a demandas puntuales. Eso también nos ha mostrado que tenemos que seguir trabajando mucho en alcanzar esa función directiva, en poder sentarnos en la mesa chica de la toma de decisiones. También nos dimos cuenta con que en algunos casos no habían planes de crisis, se encontraron con que no había planes de crisis, y en otros casos nos encontramos que tuvieron que modificarlo o esos planes de crisis frente al cambio que generaba la pandemia no alcanzaban o no cumplieron con su función, ¿no? Y ahí confirmamos de alguna manera que determinados modelos de planificación más rígidos, más normativos, estaban empezando a dar paso a modelos de planificación más de tipo prospectivo, basados en escenarios, mucho más dinámicos, ¿no? Por supuesto, todo lo que tiene que ver con adquirir competencias en términos de datos y en términos tecnológicos, frente a otras competencias como las comunicativas o como las vinculadas al negocio, que eran un driver, digamos, una demanda hace 5 o 6 años, ¿no? A todo comunicador se le decía, tienes que hacer un MBA, tienes que saber del negocio porque no puedes comunicar si no conoces del negocio. Bueno, ahora sabemos de comunicación, sabemos del negocio, hay que saber de tecnología, porque si no, no podemos ejercer como tal, ¿no? Y sin duda un tema que la pandemia también ha puesto sobre la mesa y que estudiamos en la última edición tiene que ver con la ética profesional, ¿no? En definitiva, este gran dilema que ha significado esta tragedia pandémica y que nos ha enfrentado a situaciones en las que la comunicación no solamente se ha visto en muchos casos interpelada, ¿no? Porque hemos sido nosotros los responsables de sostener anímicamente, de transformar la cultura, de dar malas noticias, de acompañar procesos de cierre, de quiebra, bueno, y ni hablar de quienes han ejercido en el ámbito público que también han tenido una sobrecarga y un estrés y una presión muy, muy importante, ¿no? Entonces, la dimensión ética y quizás el propósito que la profesión tiene en términos de democratizar el acceso a la información,
de posibilitar el bienestar y la felicidad, ¿no? Esa bonita, esa hermosa tradición que tienen en Bolivia del buen vivir, ¿no? Que tiene que ver con esa conexión con la naturaleza, con el entorno, con la sociedad. Son también elementos que afloran, son también tendencias y que nos posibilita desde América Latina plantear modelos alternativos, descolonizadores, a lo que quizás veníamos replicando o estamos replicando de otras latitudes, ¿no? Exacto, así es. Y entonces, entendiendo que salen estos temas, vemos cuáles son los temas que están vigentes, qué es lo que se está percibiendo en la realidad de la profesión de la comunicación, de las relaciones públicas. ¿Cómo deberían utilizar esta información? Porque entendemos que, primero, dependiendo de la realidad de cada organización, no todas las organizaciones tienen un equipo de comunicación o de relaciones públicas, y ahí es donde a veces se corre el riesgo de no trabajar a fondo el tema de investigación para su propia gestión, porque investigar es una actividad más que además demanda tiempo, esfuerzo, dinero y demás. Entonces, a veces se cae en el error de ir trabajando intuitivamente. Pero gracias a Dios tenemos un LCM que nos brinda un pool de información valiosa. ¿Cómo deberían estos relacionistas públicos que muchas veces se ven solos frente a la gestión comunicativa de su organización, cómo utilizan esta data que genera la investigación y que probablemente le llega a su correo electrónico y le parece interesante, pero cómo la puede utilizar en su gestión? Bueno, es una hermosa pregunta y muy pertinente porque, y además porque tiene muchas aristas, digamos, y creemos que de alguna manera estamos trabajando en ello, ¿no? Creo que un punto importante es que esta encuesta no quede, o los resultados de este estudio no queden solamente en el ámbito de la comunicación, sino que fundamentalmente lleguen a niveles directivos, a niveles de decisión política, porque eso nos va a permitir legitimar la función de comunicación, ¿sí? De alguna manera evangelizar sobre las potencialidades que la comunicación tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros también estamos trabajando mucho y creo que las asociaciones profesionales y las universidades y aquellos que tienen responsabilidad en estas carreras para que esa legitimación venga acompañada también desde fuera, ¿no? Es por suerte un proceso que va en aumento y en crecimiento y positivo, pero todavía queda muchísimo camino por andar, ¿no? Eso como un primer aspecto. Un segundo aspecto es, bueno, si yo soy un responsable de comunicación y necesito armar un equipo, encuentro en el Latin, con todas las garantías de la rigurosidad científica y académica, un vademecum, ¿no? O sea, ¿dónde están las tendencias? ¿Dónde están los puntos en los que yo tengo que enfocar y desarrollar mis áreas de conocimiento, mis áreas de expertise, mi campo profesional, ¿no? Para quienes están pensando o se dedican al ámbito académico, pues aquí están los planes de estudio o las tendencias o las modificaciones de los planes de estudio, tanto de grado como de posgrado, que necesita la profesión, ¿no? Que está demandando los propios profesionales, porque esto no es un ensayo tipo Delphi en el que 4 o 5 expertos nos ponemos a delinear. No, esta es la realidad, la percepción que se está viviendo en cada uno de nuestros países, en cada una de las regiones de nuestros países, ¿no? Y sin duda, a nivel académico, a nivel científico, bueno, es una cita obligada, por suerte cada vez más trabajos de fin de carrera, trabajos, o sea, tesinas, tesis de maestría, tesis de doctorales, para que se den una idea, el estudio, que tiene más de 150 páginas y que lo pueden descargar gratuitamente en nuestra web, esta y todas las ediciones, tienen más de 150 referencias académicas de más alto nivel, ¿no? Con lo cual, esa es la bibliografía básica, por así decirlo, si lo pusiésemos en lenguaje académico, ¿no? Cuando dicen, bueno, ¿qué tengo que leer? Bueno, de cada uno de los temas hay un esfuerzo muy grande por poner en valor, además no solamente bibliografía extranjera, digamos, en términos anglosajones, que casi todo está en inglés, sino que también intentamos también poner en valor la bibliografía y las aportaciones teóricas y académicas que vamos desarrollando en la región y que cada vez cobran más fuerza, ¿no?
Así que bueno, de alguna manera esas son todas las potencialidades que el estudio tiene. Por supuesto que también desarrollamos actividades ad hoc. Muchas veces las empresas nos convocan, los equipos de las empresas, de los gobiernos, de las organizaciones, para que podamos conjuntamente con el equipo de investigación bajar un poco la realidad del estudio, ¿no? Porque evidentemente hay mucho material, mucho para discutir. Entonces, bueno, esas instancias también son factibles. Y bueno, por supuesto, cafés como estos que da gusto tomarse y que en el que uno puede compartir un poquito de esto que además hacemos ad honorem, porque es un proyecto que lo sostenemos totalmente ad honorem, el equipo de investigación y los colaboradores, por amor a la profesión, por esa utopía o esa vocación o ese sueño de hacerla crecer y que eso redunde en toda la actividad a lo largo y ancho de nuestro hermoso continente y en el mundo, ¿no? Así es. Entonces tenemos una vasta información que puede servirnos para los que nos movemos en el ámbito académico, para los que están asesorando organizaciones, asesorando también autoridades, y para los que están dentro de una organización también. O sea, hay para todo, ¿no? Hay para todo, y la habilidad está en hacer la interpretación correcta y empezar a generar programas distintos que vayan a ayudar. Y esa acción es como cuando hablamos de, bueno, por lo menos en Latinoamérica se habla mucho, has debido escuchar, se habla de hacerle relaciones públicas a las relaciones públicas. Creo que si trabajamos de esta manera, o sea, sobre una base sólida científica, también las propuestas van a ser más certeras, más precisas. No es como, alguna vez ya lo dije, no es como matar mosquitos con cañones, ¿no? Y a veces cuando trabajamos así intuitivamente, tal vez estamos gastando nuestra mayor cantidad de recursos en aquello que no nos va a resolver, que no nos va a catapultar como organización ni tampoco como profesionales. Pero si tenemos esta base científica sólida de investigación que ya nos viene dada, es más posible trazar planes a largo plazo en una gestión de una manera que también produzca resultados, que al final los resultados son los que convencen pues al liderazgo, ¿no? Y que mostremos pruebas, resultados, ¿no? Importante. Así es. Sí. ¿Y cuáles son los desafíos para Latin Monitor en esta gestión? Porque entiendo que están trabajando y que me comentabas, Abril, empiezan ya a pensar en el nuevo estudio. ¿Cuáles son las metas para este año que se han trazado? Y cómo también nosotros en cada lugar, desde los colegios profesionales o asociaciones gremiales, podríamos ayudar en el propósito. Bien, bueno, tuvimos de hecho una reunión la semana pasada de todo el equipo de investigación para darnos también fuerza, y ya trabajando en el plan y en las distintas etapas que ya se inician. Por supuesto que nos interesa que la representatividad siga creciendo, ¿sí? Tanto en la cantidad de casos como a nivel de país. Y bueno, ahí uno de nuestros grandes desafíos sin duda es Bolivia, junto con Paraguay, por ejemplo, que también o Cuba, que tuvo una primera participación, pero nos interesa que siga creciendo, o en países quizás que necesitan más ayuda, como Salvador, Honduras, Guatemala, y también en aquellos en los que la profesión está como muy diversificada por las magnitudes que tiene, como México, Brasil, también siga creciendo, ¿no? Eso como un primer objetivo que nos hemos trazado. Esto implica que nuestras redes, la red del Latin siga creciendo, incorporando a nuevas carreras, a nuevas universidades, a nuevas asociaciones profesionales, y también ayudando a que las asociaciones profesionales, a partir de la dinámica y de lo que el Latin genera, se puedan apalancar y pueda redituarles positivamente, ¿no? También tenemos, bueno, objetivos muy ambiciosos a nivel académico, porque la investigación normativa, por así decirlo, nos exige a que las publicaciones cada vez tengan mayor nivel y puedan competir y romper también un techo de cristal que tiene la investigación científica en nuestro campo a nivel internacional, para que autores latinoamericanos con casos de estudio y con realidades latinoamericanas formen parte de los journals y de las publicaciones más prestigiosas y de los eventos más prestigiosos, ¿no? Por otro lado, también estamos trabajando en algún proyecto que tiene que ver con certificaciones que podamos hacer
a partir de la evidencia que vamos generando en los distintos estudios, porque tenemos una alta demanda de las asociaciones profesionales, sobre todo de que podamos aportar formación complementaria a la formación de grado y de posgrado. Así que bueno, estamos trabajando también en esos desafíos y ojalá que... Y por supuesto sostener el estudio con todo lo que ello implica, porque es una carga extra a nuestras tareas en la universidad, a nuestras tareas laborales, múltiples que son, a nivel de consultoría, asesoramiento, y también sacamos horas a nuestra familia, a nuestra vida cotidiana, con lo cual eso... Pero bueno, por suerte tenemos un equipo muy bonito que se sostiene en el tiempo y eso hace que también el proyecto avance, ¿no? Y a nivel global es, bueno, también alguna idea de que el capítulo asiático sea grande, el capítulo africano en algún momento termine de configurarse, ¿no? Que son por ahí regiones más deprimidas a nivel profesional, pero que bueno, es evidente que en el cortísimo plazo van a cobrar fuerza, y porque bueno, es una profesión que está en expansión. Hoy es el mejor momento, sin duda, para ser relacionista público, para estudiar esta carrera, para formarse, para experimentar, porque está todo por hacer, o rehacer, o reinventar, y eso es magnífico. Y además una profesión y una vocación muy grata, porque en definitiva trabajamos con personas y para las personas, y eso es muy bonito. Así es, sí, qué lindo eso, ¿no? No perder de vista que somos personas trabajando para personas, ¿no? Y considero yo que la pandemia ha tenido su momento duro, todavía muchos están atravesando un proceso crítico, sin embargo, ayudó mucho a la profesión, ¿no? La puso en valor porque la necesidad de comunicarse, de relacionarse bien y eso está vigente. Pueden cambiar las formas, siempre lo digo, ¿no? Ahora se utiliza mucho la tecnología, pero no va a llegar el momento en que digamos no necesitamos de nadie, sino que eso cada vez más se incrementa. Y esa búsqueda de establecer esos lazos de confianza, ¿no? Que son los temas que también post pandemia o en este proceso de paso de la pandemia, digamos, se están hablando, ¿no? El establecer lazos de confianza y qué bonito que nosotros podamos estar detrás de toda esa gestión tan humana, ¿no? Que en medio de tanta evolución tecnológica no perdamos de vista que somos humanos los que estamos moviendo también todo eso. Así es. Así es. Qué lindo ver que están tan desafiados. Sí, dime. Bueno, No. Qué lindo que estén tan desafiados. Veo que tienen hartos retos para este año, pero lo que mueve, el motor que mueve el SM es esa pasión que tú dices que comparten, ¿no? Que definitivamente ocupa un tiempo extra de la vida y de la rutina y del trabajo, pero la pasión mueve todo, pues, ¿no? Y me parece excelente, yo encantada de poder colaborar y aportar desde donde esté para fortalecer nuestra profesión, ¿no? Para que esta pasión que compartimos tanto muestre sus resultados y quedemos finalmente satisfechos de ver todo el esfuerzo que implica y el aporte fundamental que hace en la vida de las organizaciones, de nuestra sociedad. Así que creo que ha sido muy interesante este café contigo, querido Alejandro. Te agradezco mucho por transmitir la pasión, primero por contagiarnos esa energía. Te diré que desde que leí la trayectoria sentí que había harto camino por recorrer y podíamos invitarte más veces para que nos hables hasta de tus libros, tus investigaciones, así que creo que este es el principio de una relación que espero que cada día se fortalezca. Es importante acercarnos a las personas que pueden compartir, tienen tanto para dar y que nos ayuda a nosotros, les ayuda a las nuevas generaciones que se están formando y creo que es un aprendizaje continuo. Te agradezco mucho por este espacio de tiempo que has podido hacernos. Muchísimas gracias. A ti, la verdad que además tengo un amor muy profundo por Bolivia, es un pueblo hermano. Saben que aunque estoy en España, soy argentino, pero además soy cordobés, donde hay una comunidad de hermanos bolivianos muy, muy grande. Y bueno, tenemos mucho para compartir, para crecer, mucho para aprender también de la cosmovisión con la que enfrentan la vida los bolivianos y que sin duda tienen mucho para enseñarnos, ¿no? No tenemos que tener miedo a que en la profesión ensayemos también ese pensamiento, esas perspectivas, esa filosofía que quizás ancestral o de la vida cotidiana,
y que muchas veces tenemos cierto prurito, ¿no? Así que yo feliz y agradecido porque hace mucho que venimos trabajando para que Bolivia se pueda incorporar. Evidentemente nos habíamos dado con la persona justo y ahora sentimos que sí, y nos queda mucho camino por andar y mucho para crecer. Y por supuesto me encanta el café, y más si es para hablar de relaciones públicas, así que cuentan conmigo cuando pueda y cuando les sea de utilidad, siempre a disposición. Muchísimas gracias, me lo tomo en serio. Lo tengo grabado. Claro Hoy que estuvimos hablando entonces de Latin Monitor Communication y sus aportes para las relaciones públicas y la comunicación estratégica. Y ya saben, si quieren conocer y compartir más temas interesantes de lo que sucede en el ámbito comunicacional de las diferentes organizaciones, acompáñenos todos los jueves a las 19 horas Perú, 20 horas Bolivia, y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Café PR. Y si quieren conocer de manera simple y clara sobre los campos de acción de las relaciones públicas, no olviden visitar la plataforma www.solorsanocapacitacion.com. Los esperamos en la próxima edición de Café PR. Una vez más, agradecemos a nuestro aliado estratégico Cani Café. Muchas gracias por su tiempo y por estar con nosotros. Nos vemos pronto. Cuídense.